Anatomía del sistema digestivo. El sistema digestivo se compone de dos porciones que corresponden al tubo digestivo que comienza en cavidad bucal, en cara, continúa hacia lo que es faringe, con una porción en faringe que tiene en cara y también con una porción de faringe que tiene en cuello. De ahí se continúa la siguiente porción del tracto digestivo hacia esófago, atravesando la cavidad torácica y cavidad abdominal, para convertirse en una porción ensanchada que se conoce con el nombre de estómago. Del estómago se continúa el intestino delgado, con su primera porción que es duodeno, y una porción de mayor longitud que se conoce con el nombre de yeyuno ilion. El ilion desemboca en el intestino grueso, en una primera porción que se denomina ciego. De ahí continúa el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoideo, para terminar en la última porción del tubo digestivo que corresponde a recto y ano. Este tubo digestivo es lo que permite la ingesta, la digestión, la absorción y la eliminación de todos los elementos que corresponden al proceso de digestión. Es un tubo que tiene una longitud aproximada de 14 a 18 metros. El segundo componente de lo que es el sistema digestivo son las glándulas anexas. Hay glándulas anexas que desembocan en cavidad bucal, específicamente se denominan como glándulas salivales. Existen las glándulas anexas que están en abdomen, como es el hígado con la vesícula biliar y el páncreas. Estas glándulas anexas contribuyen al proceso de digestión o elaboran un producto de secreción que es el responsable de todo lo que es la digestión. Por ser el sistema digestivo un conjunto de distintos órganos, hay órganos que poseen una estructura histológica basados si poseen una cavidad o no. Si tienen una cavidad, cada órgano va a tener una abertura central que se denomina como lumen y una serie de capas. Y esas capas corresponden a las distintas túnicas, que van desde la mucosa hasta la más externa, que es la túnica serosa o adventicia. Eso ocurre principalmente a lo largo de todo lo que es el tracto digestivo, pero los órganos que no poseen cavidad, como por ejemplo las glándulas anexas, las salivales, el hígado y el páncreas, poseen otra estructura histológica, que es lo que se conoce con la división de parénquima y estroma. Parénquima corresponde a todo el componente funcional que tiene el órgano, el componente que es secretor y que está formado por células que son funcionales, y el estroma es el elemento de tejido conectivo que rodea el parénquima y por el cual están circulando vasos sanguíneos, nervios y linfáticos. La primera porción del tubo digestivo corresponde al vestíbulo y cavidad bucal. El vestíbulo se define como el espacio que queda entre las piezas dentarias y los labios y las mejillas, que se denominan como bucas. Si pensamos en la cavidad bucal es todo el espacio que encierra los dientes si nosotros mantenemos nuestra boca cerrada, contactando o no las piezas dentarias. Si están contactando, ahí se denomina como posición de oclusión. ¿Qué es lo que encontramos en el vestíbulo? De partida hay dos regiones del vestíbulo. Deben tener claro que el vestíbulo es el espacio entre los dientes y labios o mejillas. O sea, hay una porción más anterior del vestíbulo en que están las piezas dentarias como por ejemplo los incisivos y los caninos. Y esos incisivos y caninos están articulados con o las maxilas o la mandíbula. Y la mucosa que reviste el hueso alveolar es lo que se denomina como gíngiva o encía. Y en este espacio vamos a encontrar, por lo tanto, en la parte anterior, todo lo que es la mucosa de los labios. Una mucosa en histología se define como un epitelio apoyado en tejido
conjuntivo. Y el tejido conjuntivo normalmente se denomina como lámina propia. Entonces lo que se está indicando ahí es el vestíbulo en su porción anterior. Pero también hay un vestíbulo en la porción lateral, en que están limitadas las piezas dentarias que se denominan como molares y premolares, junto con la mucosa que tiene la cavidad de la cara, que se denominan también como mejillas. Entonces, vestíbulo, vamos a encontrar una porción anterior, donde están las piezas dentarias incisivos y caninos, con su gingiva vacía, y la mucosa labial, que de hecho ahí se ven pliegues que tiene esa mucosa que corresponden a los frenillos superior y frenillo inferior. Y por lateral el vestíbulo está limitado por las piezas dentarias que son premolares y molares, junto con su gingiva vacía y la mucosa de la boca o la mucosa de la mejilla. En este espacio lateral, lo más importante o relevante es la desembocadura, por ejemplo, por superior del conducto de la glándula salival parótida, que desemboca justo a nivel del vestíbulo, a nivel del segundo molar superior. Y además está el espacio que queda hacia posterior de lo que es el vestíbulo y que comunica con cavidad bucal, que se denomina como espacio retromolar. La cavidad bucal se toma como una región que tiene una serie de paredes. Posee una pared superior que está formada por lo que se denomina el paladar. Este paladar tiene un componente que se denomina como paladar duro u óseo, que está formado por la maxila y el hueso palatino izquierdo-derecho. Ahí tenemos un hueso palatino, acá tendría que estar el otro hueso palatino y todo lo que son la superficie de las dos maxilas. Todo eso va a estar revestido por mucosa y ahí observamos que incluso en la mucosa existen unas glándulas que se denominan salivales menores. Hacia posterior vamos a encontrar el paladar blando. Este paladar blando está formado por una serie de músculos esqueléticos que se dividen en lo que es el velo del paladar y una proyección que se conoce con el nombre de úvula. Todos estos músculos del velo del paladar tienen una inserción en alguna región que es otro órgano, que puede ser por ejemplo la lengua, la faringe o en la misma maxila y palatino o una porción distinta del cráneo. Y tiene un esqueleto fibroso que le permite la inserción para mezclarse con los músculos del lado izquierdo o derecho. El paladar óseo es lo que está dividiendo cavidad bucal de cavidad nasal y el velo del paladar cumple funciones en evitar, por ejemplo, que cuando el alimento ingresa a cavidad bucal y pasa a faringe, este pueda llegar hacia la vía nasal. Por lo tanto, ese paladar se contrae. Pero también participa este paladar blando en todo lo que es la fonoarticulación. Existe una pared anterior y laterales. La pared anterior, pensando en boca cerrada, corresponden a las piezas dentarias. Piezas dentarias que son los incisivos y los caninos más su gingiva, tanto los de la arcada superior como inferior. Y en las paredes laterales corresponden a los premolares y los molares también con su gingiva o encía. Son dos paredes laterales, lateral izquierda y lateral derecha. La pared inferior está formada principalmente por musculatura que se inserta entre el hueso yoides y lo que es mandíbula. El músculo más profundo se denomina como geni-ilioidio, que ustedes ven ahí en la imagen, que son dos bandas musculares que van de una estructura que tiene la mandíbula que se denomina como proceso tubérculo geni hasta el hueso yoides. Y un músculo que es más superficial o más inferior en este caso por ubicación, que es un músculo más aplanado y que forma todo el piso de lo que es cavidad bucal y que se conoce con el nombre de músculo milo-ilioideo, que tiene una inserción en toda una línea que tiene la mandíbula, que es la línea del milo-ilioideo, hasta lo que es el hueso yoides. Por lo tanto, esos dos componentes musculares, más tejido conectivo que los recubre, y mucosa, corresponde a la pared inferior. La pared posterior es realmente una abertura, y esta abertura está formada por una serie de elementos que se conocen en su conjunto
como istmo de las fauces. Como también esta abertura posterior tiene elementos que son del sistema linfático para permitir un mecanismo de defensa de que no ingresen agentes patógenos hacia la vía digestiva profunda y también hacia la vía respiratoria, se conoce también con el nombre de anillo de Waldeyer. Hay varios elementos que conforman este istmo de las fauces. Si tuviéramos que indicar cada uno de estos elementos, tendríamos, por ejemplo, que uno de sus elementos es la úvula, úvula que forma parte del paladar blando. Dos elementos que están hacia los lados de la úvula se conocen con el nombre de velo del paladar. Y de ese velo del paladar, que también ahí estaría el velo del paladar, nacen dos pilares que ya están en porción lateral. Un pilar anterior, que en la otra vista correspondería a esto, que se denomina pilar palato-gloso, porque va desde el paladar hasta la lengua, y un pilar posterior, que en la imagen corresponde a esta sección, que se denomina pilar palato-faríngeo, porque va desde el paladar hasta lo que es faringe. Entre estos dos pilares se encuentra un órgano linfático, mecanismo de defensa, que se conoce con el nombre de tonsila palatina o amígdala palatina. Además, este pilar, que es el palato gloso, delimita la porción inferior del istmo de las fauces, que se conoce con el nombre de tonsila lingual. Por lo tanto, son todos estos componentes los que forman el istmo de las fauces. Por superior, la úvula, el velo del paladar. Por lateral, los dos pilares, palato gloso, palato faríngeo y la tonsila palatina. Y por inferior, la base o raíz de la lengua que corresponde a la tonsila lingual. Por eso son las tonsilas elementos junto con la úvula que contienen gran cantidad de glóbulos blancos y que desempeñan una función en todo lo que es el mecanismo de defensa. Eso corresponde a cavidad bucal por sus paredes, que tiene una función de realizar la ingesta de los alimentos y también realizar el mecanismo de digestión, tanto mecánica por la acción de las piezas dentarias como química por la acción de la saliva. Las piezas dentarias son estructuras anexas al sistema digestivo que están formadas por un tejido que se denomina como tejido conjuntivo con matriz calcificada. No corresponden a huesos ni cartílagos, sino son piezas anexas al sistema digestivo que se ubican en cavidad bucal. Estas piezas dentarias se denominan piezas deciduas y piezas permanentes. Las piezas deciduas son los que se denominan vulgarmente como los dientes de leche, que son 20 piezas dentarias, que bajo una fórmula dentaria se sabe que por una arcada se tienen dos cuadrantes, por lo tanto en un cuadrante tenemos dos incisivos, un canino y dos molares. Y lo mismo ocurre en total, por lo tanto cada cuadrante hay 5 piezas dentarias, los dos incisivos, el canino y los dos molares, y por lo tanto las piezas deciduas totales son 20. Y acá tenemos que cuál es el tiempo de erupción de cada uno de los elementos dentarios deciduos. Por ejemplo, los incisivos, que uno se divide en zona más central y otro en zona más lateral. El central, en la arcada superior, erupciona a los 7 meses, mientras que el inferior lo hace entre 6 y 7 meses. El incisivo lateral lo hace a los 8 meses en la arcada superior, mientras que hay un rango de 7 a 8 meses en la inferior. Los caninos erupcionan entre los 16 y 20, el primer molar entre los 12 y 16 meses y el segundo molar entre 21 y 30 meses. O sea, si nos fijamos, las primeras piezas dentarias que surgen son los incisivos, después continúan el primer molar, después el canino y por último el segundo molar, en ese orden.
Y acá en esta imagen ustedes pueden ver que acá están las piezas dentarias, los dos incisivos, canino y los dos molares, pero en el hueso, en su estructura interna, están las piezas que después tienen que erupcionar, que son las piezas permanentes, que ahí se ven mostradas en una cabeza ósea más real. ¿Ya? Lo que sí no deben olvidar es el orden de erupción de estas piezas dentarias. Los que primero erupcionan son los incisivos, después de los incisivos continúa el primer molar, después el canino y el último en erupcionar en las piezas deciduas son los segundos molares. Existen también las piezas dentarias permanentes, que son las que conforman esta estructura enarcada con una fórmula que acá ya es distinta. Tanto en las maxilas como en la mandíbula tenemos aquí también los 4 cuadrantes, pero aquí aumenta el número de piezas dentarias por cuadrante. Tenemos los 2 incisivos, tenemos el canino, tenemos el primer y segundo premolar, que no estaba presente en un niño esa pieza dentaria, y tenemos el primero, segundo y tercer premolar. Y tercer molar corresponde a lo que es la muela del juicio. ¿Ya? Entonces son 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. Y lo mismo ocurre en lo que es mandíbula. Tenemos el primer y segundo incisivo, el canino, el primer y segundo premolar y el primer, segundo y tercero molar. Acá en las imágenes inferiores tenemos el nivel de orden de erupción de cada uno de estos elementos. Si tuviéramos que ordenarlos en cuanto a cuál erupciona primero, el primero en erupcionar viene a ser el primer molar, porque lo hace en un nivel de 6 a 7 años. ¿Ya? Después continúa lo que corresponde a los incisivos, en que aparece principal el incisivo lateral erupciona primero, pero ahí sigue la continuación de incisivos. Después de los incisivos erupcionan los premolares. Y después de los premolares erupciona el segundo molar. Y el último en erupcionar es el tercer molar, que lo hace de los 17 a 21 años como rango. Pero ese es el orden. La primera pieza dentaria en erupcionar es el primer molar, por lo tanto tiene que desplazar a la pieza decidua. Después lo hacen los incisivos, posteriormente erupcionan los premolares, después erupciona el segundo molar y el último el tercer molar. Cada pieza dentaria está formada, por lo tanto, por componentes. Si miramos los componentes que aquí están, tenemos que cada pieza dentaria posee una porción superior que se denomina como corona, una porción media y muy estrecha que se denomina cuello, y una porción que es la que articula con el hueso alveolar, ya sea de maxila o mandíbula, que es lo que se denomina como raíz. Y esa articulación es una articulación fibrosa del tipo gonfosis. Ahora, los componentes histológicos que poseen las piezas dentarias son que, específicamente en la corona, la superficie externa se denomina como esmalte, que es el tejido conjuntivo más duro que existe en el cuerpo. Y el cuello y la raíz están recubiertas por una estructura que se denomina como cemento. Y toda la superficie interna del diente, ya sea en cuello, corona o raíz, está formada por un tejido que se denomina dentina. Tanto el esmalte, el cemento y la dentina están hechos por un tejido conjuntivo de matriz calcificada. Podemos observar aquí que la dentina tiene una serie de líneas que son conductos. Todos estos 3 elementos están formados por células
que contribuyen a mantener la formación del diente y su estructura. Y estos conductos comunican sobre todo con el esmalte, por lo tanto, cuando el esmalte ha perdido grosor, por ejemplo, por sustancias ácidas o por acción bacteriana, puede dar una sensibilidad dentaria mayor que la que corresponde. Todo lo que es la parte más interna del diente, en la región de la corona sobre todo, acercándonos al cuello, se denomina como cámara pulpar, donde hay un tejido mucoso, que son células que pueden incluso reparar la superficie interna del diente. Hay terminaciones nerviosas y hay vasos sanguíneos. Y esos vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas atraviesan a través de un conducto que se forma en la raíz, que se denomina como conducto radicular. Entonces, todo el conducto radicular atraviesa la raíz, específicamente la dentina, y la cámara pulpar también es una cavidad que se encuentra a nivel de la dentina. En la imagen del lado podemos ver cómo el diente está articulado a través de un ligamento que es el periodontal, y ahí vemos el hueso alveolar. Y toda la mucosa que recubre a la superficie del hueso alveolar, recuerden que una mucosa es epitelio más conjuntivo, se denomina como gíngiva. Que la misma mucosa se repliega, por ejemplo aquí en el labio, y forma la mucosa labial. Otro órgano accesorio en lo que corresponde a cavidad bucal es la lengua. En la lengua normalmente uno habla de una porción más anterior que corresponde al ápice, una porción de mayor longitud que se denomina como cuerpo y una porción más posterior que se denomina como raíz. Generalmente lo que hace el límite entre lo que es raíz y cuerpo es esta depresión que se conoce como surco terminal, que de hecho tiene un agujero ciego en lo que es la lengua. Y eso permite separar porque la superficie de la lengua está formada por una serie de estructuras que corresponden a las tonsilas. Las tonsilas son elementos del sistema digestivo que cumplen una función directa en lo que es el mecanismo de defensa. Por otro lado tenemos toda la superficie de lo que es el cuerpo de la lengua y el ápice con una serie de estructuras que se denominan como papilas gustativas, que es la estructura más superior que tiene la lengua para lo que es el determinado gusto. Incluso acá donde tenemos el surco terminal y tenemos una depresión, comienzan a aparecer distintos tipos de papilas. Por ejemplo, estas papilas como más esféricas se denominan como papilas circunvaladas. Existen papilas un poco más de forma transversal que se denominan como foliadas. Existen papilas que tienen un componente incluso de superficie de queratina, que dejan como piqueras marcas, sobre todo si se pasan a través de una superficie que sea más blanda, que se denominan papilas filiformes, e incluso en la parte más anterior hay unas que tienen como una forma de hongo que se denominan como papilas fungiformes. Cada una de estas papilas no es otra cosa que un relieve de la mucosa y que entre sus células hay unas células sensoriales que conforman los denominados botones gustativos para lo que es la sensibilidad del gusto. Y observamos que en el cuerpo también hay una línea que divide la lengua que corresponde al surco medio. En esta imagen además observamos los pilares, pilar palatogloso, pilar palatofaringio, y ahí está lo que es la tonsila. Y esta estructura que se ve acá es una estructura no del sistema digestivo, sino que del sistema respiratorio, que es el cartílago epiglotis, que tiene una directa conexión con la lengua. Por eso cuando la lengua realiza el movimiento de empujar el bolo alimenticio posterior, eso también impulsa que se cierre el epiglotis y por lo tanto no entre alimento hacia las vías respiratorias. Acá vemos que la estructura que tiene la lengua, hay cada uno de sus relieves que son las distintas papilas, papilas con elementos de células sensoriales que son los botones gustativos.
Toda esa es la mucosa lingual que encierra una porción central que es músculo esquelético y que son los músculos propios de la lengua. Ahora, la musculatura de la lengua se divide en dos tipos, de acuerdo a sus características de inserción. Hay músculos de la lengua que provienen de otras regiones y terminan insertándose en la lengua, y esos se denominan como músculos extrínsecos. Dentro de los músculos más notorios como extrínsecos, bueno, tenemos acá, de hecho, anotado en esta imagen lo que son los músculos extrínsecos. Tenemos el palatogloso, que es el músculo que proviene del paladar y se inserta en lo que es la lengua, directamente en lo que es el tejido lingual. Tenemos el estilogloso. El estilogloso es un músculo que proviene del proceso estiloides, que es una proyección del hueso temporal y termina insertándose en la lengua. Tenemos el músculo hiogloso, que es un músculo que se origina en el hueso yoides y termina insertándose en la lengua también. Y tenemos el músculo geniogloso. El músculo geniogloso es el músculo que ya hemos visto en el piso bucal. Entonces, palatogloso, estilogloso, hiogloso y geniogloso son los músculos extrínsecos. La primera palabra indica de dónde provienen. Palato, del paladar blando. Estilo, del proceso estiloidal temporal. Hio, del hueso yoides. Y geni, del proceso genio, tuberculogeni que tiene mandíbula. Pero en la lengua además existen músculos que son propios de ella, que se originan y se insertan en la misma lengua. De hecho, hay un esqueleto en la parte media de la lengua de tejido conectivo que se conoce como rafe. Y ahí tenemos músculos en distintas orientaciones. Hay músculos que son verticales, hay músculos que son transversales y hay músculos que son longitudinales, que van desde el ápice hacia la raíz. Y de hecho los tenemos ordenados en longitudinales superiores y longitudinales inferiores. Por lo tanto, hay cuatro también tipos de músculos intrínsecos. Tanto los músculos intrínsecos, que son 4 pares, más los músculos extrínsecos, que también son 4 pares, son de musculatura esquelética. Por lo tanto, son voluntarios y son los que permiten realizar todo el movimiento de lengua para la formación del bolo alimenticio, pero que también participan en lo que es la fonoarticulación. Y por último tenemos en la región o relacionado con cavidad bucal las glándulas salivales. Estas glándulas salivales corresponden a la parótida, que es la glándula de mayor tamaño, que muchas veces tiene pequeñas proyecciones que se denominan como glándulas parótidas accesorias. Es una glándula que es principalmente de secreción más serosa, con mayor contenido enzimático, que se ubica lateral a un músculo masticador que es el massétero y que está relacionado con uno de los nervios que da el mecanismo de contractibilidad a los músculos faciales de la mímica, que es el séptimo par o nervio facial. Existe de hecho una enfermedad propia de la glándula parótida que es la parotiditis, que no es otra cosa que la infección por un virus y posteriormente una inflamación que es la que se denomina como papera, que si no es tratada a tiempo obviamente puede complicar muchas veces al trayecto que tiene el nervio facial. En sí la glándula parótida está mantenida a través de fascias, que son capas de tejido conectivo, en una estructura que se denomina como celda parotidia. La glándula parótida tiene un conducto, que aquí lo vemos claramente, y ese conducto desemboca en el vestíbulo bucal, a nivel del segundo molar superior, y que se denomina como conducto de la glándula parótida, o que muchos lo conocen con el nombre de conducto de Stenone, en nomenclatura con epónimo. Entonces desemboca en el segundo molar superior en el vestíbulo. Tenemos una glándula que se denomina sublingual, que su nombre es porque se ubica bajo la lengua hasta dorsal a lo que es el cuerpo de la mandíbula. Tiene varios conductos que desembocan a ambos lados de la superficie de la lengua, ya que la lengua se mantiene en su posición en base a un pliegue, que es el frenillo. Y a ambos lados del frenillo hay una serie de conductos que se conocen como conductos de la glándula
sublingual, que antes se conocían como conductos de Rivinus. ¿Ya? Y eso desembocan varios, no son un solo conducto, a ambos lados de lo que es el frenillo. Y tenemos la glándula submandibular que se ubica medial a la mandíbula y que envuelve el músculo miloioideo con la finalidad de tener un solo conducto, que es un conducto que desemboca directamente a lo que es lateral al frenillo y que se conoce como el conducto de la submandibular o también llamado como conducto de Wharton. Ahí estarían las tres glándulas salivales que se denominan mayores, tres pares de glándulas salivales mayores que secretan la saliva de una estructura un poco más serosa cuando es de la parótida o un poco más mucosa o mixta, mucosa en realidad contiene mayor cantidad de líquido o de agua, como en el caso de la submandibular y la sublingual, que es una mezcla de las secreciones serosas, o que también se denomina como mixta. Porque las glándulas salivales menores son las que están en la profundidad de la mucosa de cavidad bucal. La función de esta glándula es secretar la saliva, que es la función principal en lo que es mm, provocar la digestión química de lo que se está formando como bolo alimenticio, pero también tiene una serie de otras enzimas que son capaces de fijar elementos como incluso el fierro, o también enzimas que digieren la pared bacteriana, como es la lisozima, para dar un mecanismo de lo que es en sí una acción antibacteriana. Después de lo que es cavidad bucal, viene faringe. La faringe es una estructura que tiene tres partes. Una parte más superior que se denomina nasofaringe, que está posterior a cavidad nasal. Tiene una porción media que se denomina bucofaringe, que está posterior a cavidad bucal. Y tiene una porción que está en cuello, que se denomina laringofaringe, que es la porción más inferior, que está dorsal a laringe y que se denomina como laringofaringe. Es un conducto o un túbulo muscomembranoso, también tiene musculatura esquelética, por lo tanto también es voluntaria, que como acá indica va desde la base del cráneo hasta la unión entre lo que es eh, el nivel entre faringe y esófago. En el caso de la faringe es una estructura que es común para la vía respiratoria y para la vía digestiva, pero las dos porciones que son propias de la vía digestiva son la bucofaringe y la laringofaringe. Tanto la bucofaringe como la laringofaringe tienen límites y tienen niveles vertebrales. ¿Cuál es el límite en cuanto a la bucofaringe? El límite superior corresponde al paladar, específicamente lo que es el borde inferior del paladar blando o velo del paladar. Y el límite inferior corresponde al borde superior de lo que es epiglotis o epiglotis, que es un cartílago de laringe. Esos son sus límites superior e inferior. Y niveles vertebrales se relacionan con el nivel C2 y C3. O sea, está ventral a la segunda y tercera vértebra cervical. En cambio, lo que corresponde a la laringofaringe tiene como límite superior el borde superior de epiglotis y como límite inferior el borde inferior de otro cartílago de laringe que se conoce con el nombre de cartílago cricoides. Sus niveles vertebrales van a ser de C3 hasta C6. Está ventral a las vértebras cervicales C3, C4, C5 y C6. ¿Ya? Y después la laringofaringe se continúa con el nombre de esófago. Hay ciertas estructuras que tienen una vista dorsal de lo que es faringe, es como que hayan sacado columna y la faringe la abren para mostrar su superficie, porque la faringe está unida atrás
a través de todos sus músculos, formando una especie de tabique que también se conoce el nombre de rafe. Y acá ustedes ven esta zona que es la zona de la bucofaringe, también llamada como orofaringe, que se relaciona directamente con todo esto que hemos visto, que es la abertura posterior de cavidad bucal, que es el istmo de las fauces. Mientras que lo que es laringofaringe, que es la siguiente porción, se relaciona ventral con lo que es laringe. De hecho, la laringe también posee una abertura. Esa abertura se denomina como ádito, ádito laringe, que se cierra gracias a lo que es la acción de lo que corresponde al descenso de epiglotis. Está, ádito laringio. Y lateral hay unos senos que son como unas pequeñas cavidades que se forman a ambos lados de lo que es laringofaringe, que se denominan senos piriformes, que permite el descenso de elementos más líquidos durante el proceso de deglución. El proceso de deglución no es otra cosa que el traslado que realiza el bolo alimenticio gracias a la propulsión que hace la lengua hacia faringe hasta descender hasta esófago, y que es ayudado también por las contracciones propias de la musculatura de faringe. Dentro de las estructuras que ya hemos visto acá, perfectamente encontramos los mismos elementos en la bucofaringe, que era del istmo de las fauces, el pliegue palato-faringeo, la tonsila palatina, la úvula, el velo del paladar, el pliegue que es el pálato gloso y la tonsila lingual, más este contorno que genera la epiglotis. El laringofaringe no hay tanto reparo, salvo lo que mencioné yo como el seno piriforme. Y ahí está el cartílago cricoides, por lo tanto, hasta ese nivel llega lo que es laringofaringe, que está ubicada en cuello, a diferencia de la bucofaringe, que está ubicada en la región de cara. Aquí vemos que la faringe, como es un tubo, tiene estas capas, en que la capa más interna corresponde a la mucosa, también tiene una capa de musculatura, y esta musculatura también se divide en intrínseca y extrínseca. ¿Cuáles son los músculos intrínsecos? Todos estos que llevan el nombre de constrictores, que lo único que necesitan saber que son músculos que se originan de algunas porciones de cabeza. Aquí vemos una porción que se origina de un proceso que tiene el esfenoide, que es el pterigoides, junto con una especie de ligamento que va también hacia lo que es mandíbula. Y también tenemos otro esqueleto formado por el proceso estiloide del hueso temporal con otro ligamento que va hacia el hueso yoides, y lo otro que es el propio esqueleto de laringe. Todos esos elementos sirven para que se inserten los músculos constrictores, superior, medio e inferior. Y los músculos se unen uno con otro hacia posterior a través del rafe, que es una banda de tejido conectivo. ¿Cuáles son los músculos que se denominan como extrínsecos? Principalmente está el palatofaringio, que era del paladar hacia faringe. Está el estilofaringio, que va del proceso estiloides a faringe. Esos son principalmente los músculos que se denominan como extrínsecos y que contribuyen a la contractibilidad de faringe para el proceso de deglución. Bueno, aquí vemos una representación esquemática de todo lo que vimos como cavidad bucal, donde está esta estructura anexa que es la lengua, esta estructura que es el paladar, con una serie de músculos que se insertan hacia la lengua y que se insertan hacia faringe. Y esos son los dos pilares que tienen entre ellos lo que es la tonsila, y que forman este esqueleto del paladar que permite que ese paladar suba y que no que se impida que el alimento ingrese a cavidad nasal. Y también un esqueleto muscular donde está como hueso el yoides junto con el cartílago
epiglotis que también evitan de que el alimento ingrese hacia las vías respiratorias. Es un sistema especial de válvulas accionado por distintos tipos de musculatura. La siguiente porción del sistema digestivo es esófago. El esófago comienza a nivel de lo que es el borde inferior del cartílago cricoides hasta llegar atravesando la región torácica, la región abdominal para convertirse en estómago. Por lo tanto, hay tres ubicaciones anatómicas distintas y también tres zonas en que es comprimido el esófago que se denominan como constricciones. Entonces vamos a tener un esófago que es cervical. ¿Ya? El esófago cervical es toda esta porción que estoy marcando en la imagen y que se ubica dorsal a lo que es tráquea, ¿ya? En la región del cuello. Esa es su ubicación. Después hay un esófago que es desde el punto de vista torácico, y ese esófago torácico va por la porción media que tiene la cavidad torácica, que se conoce con el nombre de mediastino. Entonces, es importante que entiendan que hay un esófago que es cervical, que está posterior a lo que es tráquea. Tienen un esófago torácico que va también dorsal a tráquea y dorsal al corazón y que ocupa la región que se denomina como mediastino. Vamos a nombrar solamente como mediastino general porque hay una división más compleja del mediastino, pero que todavía no la revisamos, sino que la veremos cuando hablemos directamente de lo que es el sistema cardiovascular en morfofunción 2. Y está la porción que es abdominal. Esa porción abdominal es la que atravesó el diafragma, es una pequeña porción de esófago, y es la que se ubica en una región que se denomina como epigastrio. Ahora, este esófago es una estructura que, como dije antes, que se encuentra comprimida por una serie de elementos. Y esas compresiones que realiza la estructura se denominan como constricciones. Entonces tiene una constricción superior, tiene una constricción media y tiene una constricción inferior. La constricción superior, o la primera constricción, está formada por una compresión que hace el cartílago cricoides, por eso se denomina también constricción cricoidea. El cartílago cricoides es el cartílago más inferior que tiene la laringe. La segunda constricción, o que se denomina como constricción media, está hecha por la compresión que hace el bronquio en lo que es esófago. Por eso se denomina también como constricción bronquial. Y la última constricción, que es la inferior, es la que hace el diafragma, porque el esófago atraviesa el diafragma. Y eso se denomina como constricción diafragmática. Acá ustedes ven directamente las relaciones anatómicas que posee en sí el esófago con distintas estructuras. Y pueden ver directamente que siempre el esófago desciende dorsal a la tráquea para continuar después dorsal al corazón. Aquí tendría que estar el corazón. Y después llega hacia cavidad abdominal y se relaciona con algunos elementos, como por ejemplo las ramas que da el tronco pulmonar, que son los vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón a los pulmones para oxigenar la sangre, la relación que posee con los bronquios de la tráquea, que de hecho eh, principalmente uno de los bronquios comprime a lo que es el esófago, y además la relación con un arco que forma la aorta, que es la arteria que saca la sangre del corazón para repartirla a los distintos órganos. Son como las relaciones más relevantes que posee el esófago. En esta imagen nuevamente vemos las distintas porciones, no olvidar las ubicaciones de las tres porciones de esófago, no olvidar las relaciones de las constricciones, como se denominan cada uno de ellos, que la constricción superior es la cricoidea, que la constricción inferior es la bronquial y que la constricción inferior es la diafragmática.
El esófago, la única función principal que posee es permitir el traspaso del bolo alimenticio hacia estómago, proceso que también se conoce con el nombre de deglución. Por lo menos en sus 2 tercios superiores, el esófago es de musculatura esquelética, pero el tercio inferior ya es de una musculatura más involuntaria que es musculatura lisa. La siguiente porción del sistema digestivo corresponde a todo lo que es estómago e intestino, pero para ello hay que tener claro de cómo está estructurada esta cavidad abdominal que contiene ya todos estos órganos que son abdominales, desde el esófago abdominal hasta los siguientes. Entonces ahí tenemos una visión de lo que es la superficie del abdomen, que ya hemos visto que está formado por una serie de músculos anteriores, laterales y posteriores que dan forma a la pared abdominal y que también mantienen cierta forma de lo que es la región abdominal porque es necesario mantener una presión intraabdominal que es ejercida por la musculatura abdominal, por la musculatura también diafragmática, con la finalidad de permitir el funcionamiento de las vísceras abdominales, pero también participar en el reflejo de lo que es la tos, el proceso de defecación, la acción del vómito, etcétera. Ahí vemos que si sacamos todos los músculos, la última túnica que nos queda de tejido conectivo antes de entrar a los órganos abdominales es una túnica que es una fascia. Entonces, bajo los músculos o en la profundidad de los músculos hay una fascia que forma como una especie de faja y que se denomina como fascia transversal. ¿Ya? Esa es la túnica directa de la cavidad abdominal. Y si sacamos la fascia transversal, nos encontramos ya con una estructura que es el peritoneo. El peritoneo se define como una membrana serosa. En este caso, membrana serosa significa que está formada por una capa que se denomina como mesotelio. Mesotelio es la estructura de una serosa. Y el mesotelio, en histología, es un epitelio plano simple apoyado en tejido conectivo laxo. Y que de hecho esas células del mesotelio, del epitelio plano simple, tienen una capacidad de secretar un líquido que es un líquido que va a permitir cumplir una función dentro de esto que es la cavidad abdominal. Entonces tenemos el peritoneo, la capa que acabamos de tener un peritoneo que está revistiendo directamente la cavidad abdominal y por lo tanto se adhiere a la fascia transversa. Y vamos a tener un peritoneo que es continuación de ese peritoneo parietal, pero que va a envolver a las vísceras u órganos internos, que es el peritoneo visceral. Y entre esas dos hojas va a quedar un espacio virtual, que se denomina espacio virtual porque es un espacio que no contiene nada más que una película de líquido secretada por el mismo peritoneo, que disminuye el roce entre las distintas vísceras. Por lo tanto, en esta imagen lo que vemos es el peritoneo parietal, que es el que está adherido a lo que es la fascia transversal. Y ahí vemos completamente el peritoneo parietal. Sacamos el peritoneo parietal y vamos a ver que hay una serie de elementos que aquí participan que están recubiertas por peritoneo y que tienen distintos nombres, pero todo constituye el peritoneo visceral. A modo de un esquema, acá tenemos una vista de un corte medio sagital. Entonces tenemos el peritoneo que está formado por un mesotelio, que el mesotelio es epitelio plano simple, apoyado en tejido conectivo. Existe un peritoneo parietal como lámina que reviste internamente a cavidad abdominal y se adhiere a lo que es la fascia transversa del abdomen, que es la fascia que está profundo a los músculos del abdomen. Y tenemos un peritoneo visceral, que es el que envuelve a las vísceras u órganos internos. Y entre ambas capas va a quedar lo que se denomina como la cavidad peritoneal. ¿Ya? Y esa cavidad peritoneal va a tener la característica de tener una película de líquido que es el líquido peritoneal. Ahora, el peritoneo parietal tiene ciertas características de estructura o morfología, pero aquí solamente lo vamos a dejar como peritoneo parietal. Pero sí es importante distinguir 4 elementos que forman el peritoneo visceral. Uno de ellos es la serosa. La serosa es la envoltura externa o capa externa que posee la mayoría de los órganos abdominales. Esa es la serosa.
envoltura o capa externa del peritoneo visceral que poseen los distintos órganos abdominales. Por lo tanto, por ejemplo, ese es el colon, la serosa está presente en el colon, la capa más externa del estómago, por ejemplo, es la serosa del estómago, y así con cada uno de los distintos órganos. Existe también el concepto de omento. Omento es un pliegue de peritoneo que conecta dos órganos entre sí. Y tenemos dos tipos de omento. Tenemos un omento mayor, que es este. El omento mayor se denomina también gastrocólico porque va desde el estómago y de ahí se repliega para terminar insertándose en el intestino grueso, específicamente en el colon transverso. Ese es el aumento mayor, que en la imagen corresponde a todo esto. Entonces es una capa que cuelga el estómago, pero que es doble. Cuelga, baja, sube y termina insertándose en el colon. Y en esta capa ustedes ven que hay gran cantidad de grasa. De hecho, las personas cuando engordan tienen una grasa interna que les da una gran convexidad del abdomen. Y eso es porque se llena de grasa todo lo que es el aumento mayor, también llamado antes como epiplón mayor, que puede, incluso en personas obesas, acumular más de 20 kilos de pura grasa. ¿Ya? Es una grasa interna. Y así tenemos también otro aumento, que es el aumento menor, que es el que está uniendo el hígado con el estómago. Acá los aumentos cumplen una función de fijación y también una función para el traslado de distintos vasos sanguíneos y también como cubiertas que impiden el exceso de roce en los distintos órganos. Piensa que toda esta estructura del sistema digestivo se contraen mediante un proceso que se denomina movimientos peristálticos para el traslado del distinto flujo digestivo. Entonces ahí está el aumento menor o también llamado gastrohepático, que en la imagen anterior corresponde a ese al aumento menor. Es el aumento menor y estas dos flechas que están acá es el aumento mayor. Entonces no olvidar que el aumento es una estructura del peritoneo que conecta a dos órganos entre sí. Hay un aumento mayor que va del estómago al colon transverso y un aumento menor que va del estómago hasta el hígado. Y la función de este aumento es, por un lado, permitir el paso de vasos y nervios, permitir la lubricación entre órganos para disminuir el roce y también actúan como elementos de fijación. También tenemos los mesos. Los mesos son pliegues o formaciones del peritoneo visceral que se insertan en la pared abdominal posterior y que después se continúan como peritoneo parietal. Entonces tenemos, por ejemplo, que todo el intestino grueso, o no todo en sí, sino porciones del intestino grueso, tienen un pliegue de peritoneo, que es un pliegue doble, y que termina insertándose en la pared posterior del abdomen. Es diferente a un aumento, porque el aumento es de órgano a órgano. El meso va de órgano a pared. Y tenemos, por ejemplo, el intestino delgado, que también tiene un meso, una hoja doble, y que termina insertándose en la pared. ¿Cuál es la diferencia? Que el meso del intestino delgado se denomina mesenterio. Y que de hecho, ¿qué porciones del intestino delgado tienen mesenterio? El yeyuno y el ilio. Mientras que el mesocolon es la porción de peritoneo que une el intestino grueso a la pared. Pero solamente hay dos porciones del intestino grueso que tienen este mesocolon. El colon transverso, por eso se denomina mesocolon transverso, y el colon sigmoideo, por eso se denomina mesocolon sigmoideo. No olvida la diferencia, el aumento conecta órgano con órgano y es peritoneo visceral, una hoja o pliegue de peritoneo visceral, doble. Y los mesos son pliegues de peritoneo visceral, pero que van de órgano a pared y que están directamente relacionados con el intestino grueso, que es mesocolon, o intestino delgado, mesenterio. Y a su vez tenemos distintos ligamentos. Los ligamentos corresponden a pliegues que existen entre los distintos órganos y son pliegues más precisos. Por ejemplo, el más conocido de todos los ligamentos es el ligamento que está entre los lóbulos del hígado y que se denomina como el ligamento falciforme.
Entonces son estructuras que de hecho tienen más que mesotelio, más tejido conectivo y que ayudan a fijar distintos órganos, ¿ya? Ahora, la cavidad peritoneal que contiene una, una disposición que queda entre la hoja parietal y visceral, posee esto que se denomina como eh, distintas divisiones. Por ejemplo, hay una gran cavidad peritoneal, que es la que se denomina como cavidad peritoneal mayor, y una más pequeña que es la menor. Y existe también lo que queda la porción de cavidad sobre el mesocolon, por lo tanto acá tenemos mesocolon. Entonces todo esto se denomina como cavidad supramesocólica y todo lo que queda hacia abajo es la cavidad inframesocólica. Son divisiones que se hacen que más que importancia funcional tienen mucha importancia en lo que es clínica. Por ejemplo, acá tenemos un corte horizontal, esta es una vértebra, esos son los riñones que están ahí, riñón, aquí el otro riñón, este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo. ¿Ya? Acá hay un órgano, por ejemplo, que es el vaso. Acá está lo que corresponde estómago y acá está lo que corresponde a hígado. ¿Ya? Em, Acá, por ejemplo, ahí. Acá, por ejemplo, vemos esta estructura de color celeste. Toda esa estructura de color celeste es, por ejemplo, la serosa, que recubre externamente. ¿Bien? Y ahí se observa, de hecho, un espacio del colon. Y acá también tenemos una serosa que está cubriendo también a lo que es parcialmente el hígado. Y acá, mientras vemos también esa estructura que ya deja de ser serosa, porque todo eso sería el peritoneo visceral, pero acá cambia de nombre porque se repliega y empieza a recubrir la pared posterior. Y eso se denomina como peritoneo parietal. Y nuevamente después, envolviendo un órgano, se convierte en visceral. Entonces, si se fijan acá, todo eso que está ahí, queda como una pequeña cavidad que queda como posterior al hígado y al estómago. Y eso se denomina cavidad peritoneal menor. Y todo lo restante va a ser la mayor. Acá es un corte más a nivel inferior. Nuevamente aquí vemos una vértebra. Acá vemos colon, colon, tanto ascendente como descendente. Aquí vemos la bifurcación de ciertos vasos sanguíneos, que no vamos a dar los nombres. Y acá vemos los cortes de cada una de las porciones del intestino delgado. Entonces, cada una de estas envolturas que posee una superficie de intestino delgado es el peritoneo visceral que se conoce como serosa. Y acá vemos también que el colon tiene una cubierta parcial acá de serosa. Y acá vemos también una parcial de serosa. Pero después esta serosa se repliegue y envuelve a la pared en la fase transversal y se convierte en peritoneo parietal. Peritoneo parietal continúa y hacia el otro lado vuelve a replegarse y comienza a envolver órganos que los deja retroperitoneales. Ahí aparece un concepto. Todos los órganos que quedan detrás del peritoneo parietal se denominan retroperitoneales. Como por ejemplo en la imagen anterior veíamos que los riñones quedan detrás del peritoneo parietal y son retroperitoneales. Hay otros que están parcialmente, como son el colon, que quedan parcialmente retroperitoneales. Y todos los que están envueltos completamente por peritoneo visceral son intraperitoneales. Entonces, ustedes se fijan que cada serosa separa una porción de otra y eso evita que existan adherencias entre las distintas porciones y así se desliza mucho más fácil. ¿Ya? Acá se observa que hay estructuras que nacen del intestino y que estos son los mesos, porque este intestino, caso intestino delgado, por lo tanto todo eso es mesenterio. Y ustedes dirán, en esta imagen se ve mesocolon, no, porque acá tenemos los colon ascendente y descendente, y los únicos mesocolos que existen son el mesocolon transverso y sigmoideo. Esa es la estructura que existe en cuanto a elementos que corresponden a gastrointestinal. Esta cavidad abdominal, como tiene varios órganos,
tiene una forma de cómo dividir cada uno de los órganos que se ubican en ella. Y tenemos dos técnicas para ubicarlo. Uno, un sistema de 4 cuadrantes, o otro, un sistema de 9 cuadrantes. El sistema de 4 cuadrantes significa que se extiende una línea imaginaria que va por la línea media y una línea en sentido horizontal que pasa por sobre las crestas ilíacas del hueso coxal. Por lo tanto, me deja 4 cuadrantes, dos superiores y dos inferiores. Este es el superior izquierdo, este es el superior derecho, este es el inferior derecho, el inferior izquierdo. Entonces uno puede decir, el hígado ocupa la gran parte del cuadrante superior derecho y el estómago se encuentra formando parte del cuadrante superior izquierdo. Ese es un método también de ubicación de los distintos órganos. Pero tenemos también el de 9 cuadrantes, que 9 cuadrantes significa que se hace un trazo de 4 líneas que forman como un gato, ¿ya? O que ahora en lo que es uso de redes sociales podemos hacer como un hashtag, en que tienen dos líneas que son verticales. Esas dos líneas verticales pasan por la mitad de la clavícula, por lo tanto se denominan líneas medio claviculares. Entonces habrá una línea medio clavicular izquierda y una línea medio clavicular derecha. Hay otra línea que pasa justo por la tuberosidad o espina que se genera en el coxal. Por lo tanto, se le denomina como línea transtubercular. Entonces habrá esa misma línea pasará de un extremo a otro. Y por último tenemos una línea que pasa aproximadamente a nivel de donde termina la 10ª costilla y pasa por la porción final de lo que es el estómago, que es el píloro, y por eso se denomina como línea transpilórica. Muchas veces esta línea también se le denomina plano, por lo tanto puede decir que estos dos de los 9 cuadrantes derivados de dos planos medioclaviculares que pasan por la mitad de clavícula, un plano transpilórico que pasa justo a nivel del píloro y un plano transtubercular que pasa a nivel de la tuberosidad o espina del hueso coxal. Y ahí tenemos los 9 cuadrantes. Ahora, cada uno de estos 9 cuadrantes tiene un nombre específico. ¿Y qué son esos? Los cuadrantes que quedan en las porciones laterales superiores se denominan hipocondrios. Hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho. Condrio significa cresta y es porque quedan justo bajo las crestas que forman las costillas. Flanco, que también se denominan como vacíos, tenemos región flanco izquierda, región flanco derecha, y es porque no hay ningún tipo de hueso que le dé soporte, por eso se denomina región vacío también. Y está la región ilíaca en relación al hueso coxal, la región ilíaca derecha e izquierda. Serían los dos cuadrantes laterales inferiores, porque los dos cuadrantes medio laterales son los flancos y los dos cuadrantes superiores laterales son los hipocondrios. Y estos 3 cuadrantes que me quedan acá en la parte media, el cuadrante superior, que aquí queda, se denomina epigastrio. El cuadrante medio, que es donde está el ombligo además, se denomina mesogastrio y como está el ombligo, se denomina también cuadrante umbilical. Y el cuadrante más inferior se denomina hipogastrio. Epigastrio, el cuadrante medio superior, mesogastrio, el cuadrante medio, y el cuadrante inferior medio es el hipogastrio. Y así uno puede ubicar cada uno de los distintos órganos de acuerdo a este sistema de cuadrantes. Entonces aquí tenemos ya las vísceras que hemos visto. Acá se sacó el aumento mayor, queda el aumento menor. Ustedes ven el hígado, el estómago, el intestino grueso con el colon transverso, el colon ascendente, el ciego, y ven aquí parte del colon descendente que está más oculto, y acá todo lo que es yeyuno e ilio. Ahí vemos un órgano que es el vaso, por ejemplo, que no es del sistema digestivo. Y ahí está el músculo diafragma. Eso significa que estos cuadrantes solamente son abdominales. Sacamos los órganos y nos encontramos con toda esta capa que está acá, que es el peritoneo parietal.
Y todo esto que aparece aquí es donde se inserta el mesocolon. Por lo tanto, el mesocolon recuerda que es una capa peritoneo que va desde la pared hasta el colon transverso. Y por lo tanto, toda esta parte superior se denomina espacio o cavidad supramesocólica y toda esta parte inferior se denomina como inframesocólica. Y aquí, de manera oblicua, ustedes van a ver una línea donde se inserta el mesenterio, ¿ya? Que es la raíz del mesenterio donde se inserta lo que es el intestino eh, delgado, específicamente yeyuno e ilion. Y acá alcanzan a ver otro pliegue, que es donde está la inserción del mesocolon sigmoideo, ¿ya? Y estas líneas que ustedes ven aquí es donde se ubican los colos ascendentes y descendentes, que están parcialmente recubiertos por lo que es el peritoneo. Si se fijan acá, todos esos órganos que se ven al fondo de este peritoneo parietal son los retroperitoneales. Es por eso que ahí tenemos, por ejemplo, el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, tenemos el páncreas, tenemos los riñones, que son todos órganos retroperitoneales. Y ahí sacamos el peritoneo parietal y nos encontramos con todos los órganos con sus grasas, como por ejemplo los riñones que tienen una envoltura de grasa, y todos los vasos sanguíneos que permiten la irrigación, y también nervios y linfáticos que permiten la inervación y drenaje linfático específicamente. Sacamos ahí algunos órganos más y nos encontramos ya con elementos más notorios vasculares, como por ejemplo es la vena cava inferior, la aorta abdominal, que es la que irriga, y ahí está el músculo diafragma, viendo claramente que el esófago atraviesa el diafragma por la porción muscular, la vena cava atraviesa el diafragma por la porción que es el tendón central, y la aorta pasa posterior al diafragma, no lo atraviesa porque si se contrae el diafragma y si se comprimiera la aorta, traería problemas para lo que es la circulación. Por lo tanto, la aorta pasa posterior a lo que es el diafragma. Y ahí retiramos la grasa que rodea los riñones, que se denomina como perirrenal, y se observa en cada uno de los riñones. El derecho un poco más inferior porque se ubica el hígado.